Bueno, vamos a escuchar un poquitito a quién estamos esperando. Y él dice algo así. De chico no me gustaba escribir. En la escuela me iba bien en matemáticas y mal en redacción y lectura. Y bueno, puede ocurrir. Pero todo cambió cuando descubrí los mundos maravillosos que había en las revistas de historietas y en los libros de aventura. De pronto pasé a ser un lector voraz. Sentí placer en crear mis propias historias y me interesaba toda invención relacionada con las palabras. Poesías, canciones, chistes, cantitos de cancha, cuentos, conversaciones. Desde ese despertar hasta hoy escribí unos cuantos libros y diría que en todos ellos hay una conexión profunda con mis lecturas, hasta con las más tempranas. En este cuento, por ejemplo, El rapto, que está en este libro, noto rastros de mi pasado remoto como lector, el género de aventuras, el humor, las historias de amor, la violencia, incluso la forma de hablar de los personajes en los géneros literarios. ¿Y eso escribió quién? ¿Lo llamamos? Hola chicos, ¿cómo están? Yo estaba ahí nervioso, no sabía cuándo entrar. ¿Qué tal? ¿Vienen de lejos? ¿De dónde vienen? A ver, por acá, ¿de dónde vienen? De Chacarita. De Chacarita. ¿Y sos hincha de Chacarita? De Boca. Tachado. ¿De dónde venían? De La Rioja. La Rioja venimos. San Cristóbal. San Cristóbal. ¿Escuchaste de dónde? No. San Cristóbal. Ah, de San Cristóbal. ¿Ustedes? De Boedo. Ah, muy bien. ¿Le gustó eso? A ver, por acá. De Recoleta. Muy bien. ¿Quién más? ¿Por acá de dónde vienen? A ver. De Chacarita. Ah, también. ¿Ustedes? ¿De dónde vienen ustedes? Bajo Flores. Bajo Flores. Bajo Flores. Bueno, la idea es que charlemos. ¿Vamos arrancando? Sí, pero además te quería contar, Ricardo, los chicos te contaron de dónde son sus escuelas, pero además hay gente en el Zoom conectada que te está viendo de distintas partes del país, así que ahora cuando vayan contando también te cuento. Bueno. Dale. Podemos arrancar como quieras. ¿Cómo no? ¿Cómo hacemos? Van preguntando. Por ahí me levantando la contaron, mano. ¿quién me contó que estuvieron leyendo? A ver, ¿qué leyeron? Estuvimos leyendo en Sangre India. Sí, Sangre mira. India. ¿Qué más? A ver, por acá. Revolución. O sea, hasta ahora libros de tema histórico. Son dos libros que las historias transcurren en 1780, por ahí. Y la Revolución, 1810. ¿Y ustedes? El insoportable. Ujú. ¿Qué te dijo a vos? Me dijo a mí. Te dijo a vos. De hecho, en el libro dice Ricardo Mariño, el insoportable. Cuentos ridículos. ¿También te lo dijeron a vos? Sí. ¿Quién? Pero está bien. Ah, por allá, acá. La casa maldita, el insoportable Muy y bien. cuentos ridículos. Muy bien. Cintia Scotch y las mandarinas ridículas. Bueno, o sea que me pueden ayudar. Si me hacen alguna pregunta y yo no me acuerdo, contestará el que sí leyó el libro.
La noche de los muertos. Ay, eso me dio miedo. No. Ahí no dio miedo. ¿Qué más? ¿Alguien más quiere contar? Ay, me están haciendo hacer un ejercicio. A ver, ¿por acá? No. ¿Dónde? Ya lo dijo Juan, pero la casa maldita. A ver, uno más por acá. Permiso. Los de... ¿Cómo es? Lo de... Lo de efectos especiales. No, ¿cómo es? De efectos especiales. Ah, sí, sí, un cuento de un murciélago. ¿Y vos qué tenés para contar de alguna de todas estas obras que dijeron los chicos que leyeron? ¿Hay alguna de esas que...? Y por ejemplo, de efectos especiales no me hubiera acordado. Ahora así lo nombraron y me acuerdo. Es de alguien que tiene un cine que no va a nadie, entre otras cosas porque tiene murciélagos en el cine, un cine viejo. Y pasa a anunciar que pone efectos especiales, se llama el cuento, efectos especiales, dice el tipo, el dueño, y dice que es como algo electrónico, los murciélagos que se ven, ratones, bichos, y eso lleva a gente, y ahí arranca el cuento, haciendo de una debilidad algo positivo para el cine. Bueno, una buena estrategia para tenerla en cuenta. No Acá... muy aconsejable, pero bien. A ver si acá aparecen defectos especiales en este auditorio. ¿Y tienen preguntas preparadas para hacerle a Ricardo? A ver esas manos. ¿Estás preparado para recibir preguntas? Y vamos a ver, vamos a ver. A ver, por acá. ¿De qué escuela sos y tu nombre? La escuela es la escuela 22 del distrito 11 y mi pregunta es, ¿tu cuento más famoso, en qué te inspiraste? ¿Cómo es? En tu cuento más famoso, ¿en qué te inspiraste? Y no sé cuál. El libro que se vende más, si eso es más famoso, es el que se llama La Casa Maldita, que veo que algunos lo leyeron. Y yo no sé bien ese tema de la inspiración, siempre es medio raro, pero creo que en este caso tiene que ver con películas que vi de chico, algún libro también, pero sobre todo el cine. Yo me quedaba de chico, no sé qué edad, pero tendría 10 años, me quedaba viendo películas de terror a la noche, cuando ya toda mi familia se iba a dormir, y estaba como hipnotizado por esas películas, quería ver cómo terminaban, pero me asustaban, y me acuerdo que un terror específico que tenía, o dos, eran estos. Uno, tenía la ventana de la cocina atrás, el televisor adelante, y tenía miedo de darme vuelta y ver que había alguien en la ventana, algo así. O sea que miraba medio duro. Y lo mismo me pasaba con el baño, donde estaba el espejo, y yo iba a hacer pis, pero trataba de no mirar, el espejo estaba acá y yo pasaba caminando, no miraba el espejo porque había leído una historieta de terror en la que un hombre veía otras caras, no la de él en los espejos. Y entonces tenía miedo y se le ocurre que si comete un delito y lo llevan preso, él va a poder estar por fin en un lugar sin espejos. O sea, hace ese cambio, yo no lo haría, pero él sí. Y el tema es que un día le sirven agua, tiene agua en un jarro y se le vuelca el agua y se forma espejo con el agua en el piso. Y él se asoma y ve otra cara y de ahí, del charco de agua convertido en espejo, salen dos manos y lo ahorcan. Había leído esa historieta y de ahí en más le tomé como miedo a los espejos. Así que el tema del terror como que me atraía y me asustaba a la vez, que es perfecto en ese sentido. Y supongo que lo que escribí varios libros de terror de grande,
tienen que ver con esas lecturas, con esos miedos que todos tenemos, nadie se salva de eso. En la infancia hay como terrores y creo que conviene leer sobre terror o ver películas de terror para suavizar eso, para hacerse medio conocido, que esos miedos sean conocidos de uno y uno pueda un poco manejarlos. Bueno, un poco lo que decíamos en la biografía que leímos, que en tus lecturas aparecen, en tus escrituras aparecen tus lecturas, ¿no? Sí, sí. Siempre. La lectura para un escritor es como el combustible, es la nafta. O sea, uno lee por diversión, por necesidad de saber o de apartarse de cosas que está pensando, lo que sea. Pero es la lectura lo que te da palabras, lenguaje, ideas. Bueno, no es nada tan original. Supongo que los músicos se lo pasan escuchando música y los pintores mirarán pintura. Y bueno, un escritor lee como una forma de seguir en el juego ese que a veces implica escribir uno y otras veces leer a otros autores mucho mejores que uno. ¿Y les gustan a ustedes las historias de terror, las películas? A ver, por acá, por el Zoom, ¿qué tenemos? Desde Cardales, provincia de Buenos Aires, te mandan saludos. Desde una escuela de Caballito también están conectados. En tercer grado están leyendo cuentos ridículos. De mi barrio. Caballito, ¿tu barrio? Mira. Mi barrio actual. Yo nací en Chivilcoy, pero claro, hace años que vivo en Caballito. Bueno, por allá hay más preguntas, me parece, ¿no? A ver, llegué. Hola, soy David. Venimos de la escuela 10 del distrito 2 de Gregoria Pérez y leímos el cuento de La Noche de los Muertos. Mi duda es, ¿La Noche de los Muertos se basó en hechos reales? No, o sea, es una historia fantástica de muertos que reaparecen. No podría ser algo que haya sucedido, al menos no a mí, pero sí, digamos, cuando uno escribe, hay escenarios, lugares, incluso personas que uno las convierte en personajes. Puse un par de amigos con sus nombres ahí. Pero siempre se trata de una mezcla en la que pensás que estás inventando todo y no, porque tu lenguaje, tu historia te proporciona cosas que aparecen hasta sin querer en lo que escribís, de manera que hay siempre una mezcla de cosas bastante inventadas y cosas conocidas, cosas que, digamos, que existieron en la realidad, en tu propia historia o en las historias ajenas, pero siempre es una mezcla. Y a mí, en particular, me resulta más interesante escribir sobre cosas que no viví, más que las que viví. ¿Actualmente te siguen dando, crees en los fantasmas? No, para nada. No, bueno, yo no creo en esas cosas, pero a la vez me interesa leerlas porque pertenecen a las cosas que hemos inventado los humanos. De alguna forma siempre hubo mucha gente que creyó en esas cosas, van cambiando y digamos, hay una existencia real en el sentido de que habitan tu mente y pueden asustarte o pueden hacer que tomes ciertas decisiones, pero como que no tengo un pensamiento relacionado con eso, con fantasmas, muertos que hablan, mensajes que vienen del más allá, pero me gusta, en todo caso yo trabajo como un mago hace trucos, es decir, la reviste de magia, pero hace trucos que se pueden aprender. Capaz que un escritor que escribe cosas de terror hace lo mismo, digamos, juega a asustar, aunque a él no lo asuste eso. Bueno, Mago, además de las escuelas, quiero contarte que hay mediadores de lectura, por ejemplo. Acá lo veo, Ferro. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Hola. ¿Se quiere presentar?
Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy Dani Ferro y estoy aquí como maestro, casi jubilado hace principio de año. Y me da mucha alegría compartir el espacio aquí con Ricardo, que también los adultos, que tenemos niñeces incorporadas, nos divertimos y nos entretenemos y conocemos otros mundos con las lecturas. Y especialmente me hace muy feliz que esté la escuela Rubén Darío allí abajo, que es la escuela 1 del 14, de la que yo fui supervisor adjunto hasta mi jubilación. Así que un honor compartir el espacio también con la escuela. Gracias. Qué bueno. Bueno, siguen las preguntas, a ver. ¿Puedo preguntarlo? ¿Te gusta leer? Sí, sí, me gusta mucho leer, necesito leer. Probablemente sea lo que más hago, como una necesidad, qué sé yo. Tengo una especie de confianza en que voy a pasar momentos gratos leyendo. Por supuesto que me encuentro con libros que no me gustan, pero es lo que me sale a hacer en cualquier momento de tiempo libre, algo que tengo presente cuando viajo, es decir, necesito leer y bueno, lo que yo hago, que es escribir, tiene que ver con leer. Cuando me piden algún consejo para chicos que empiezan a escribir, yo siempre tiro un consejo inútil, que es el de leer. Digo inútil porque si hay un chico que quiere ser escritor, que está pensando en escribir, debe ser porque le gusta leer. Pero por las dudas yo refuerzo la idea de que alguien que quiere escribir tiene que leer, es necesario que le dé lugar a ese gusto por leer, porque escribir depende de leer. A ver. De chiquito, ¿quién era tu escritor favorito? Yo, o sea, en mi casa, en la casa en la que viví con mi familia, que viví hasta los 18, 19 años, no había libros. Así que leía cualquier cosa. Tenía como una necesidad muy fuerte de leer y leía, por ejemplo, esas revistas que venían con los diarios los domingos. Leí un curso de electricidad que hizo mi papá, un curso por correo. Yo leía, no entendía nada, pero me gustaba, forma parte del gusto de leer, el leer no entendiendo, leer para tomar palabras que uno cree que, no sé, visten a la persona, usar palabras difíciles me gustaba de chiquito, y leía historietas, leía lo que llegaba a... Y, bueno, y había una madre de la primaria que regalaba libros. Gracias a ella leí 2 libros, uno de piratas y el otro no me acuerdo qué, y ahí conocí a Salgari, un gran escritor italiano ya muerto del siglo pasado, pero me enteré que se llamaba Salgari mucho después. Creo que, porque lo que quería contestar es que yo no tenía idea de la existencia de autores. Es decir, había libros, me gustaba la idea de tener libros, cada vez que podía conseguía alguno prestado y lo leía, algo así, pero no pensaba que eso lo escribía alguien. Creo que con la misma idea estuve como hasta los 15 años. Acá, Ricardo, una pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que publicaste en tu carrera? Empecé publicando cuentos para adultos en revistas. El primer libro que escribí, que salió publicado, es uno que se llama Eulato, un libro para chicos chiquitos, y Cuentos ridículos, que salió casi a la par. Permiso. Hola. Hola. Vengo de la escuela 22 y
Entre todos tus libros que escribiste, ¿cuál es tu favorito? Bueno, el que más me gusta a mí es uno que se llama Banderas Negras. Es una historia medio violenta, de aventuras, sobre piratas y mercado de esclavos. O sea, está ambientado en el Caribe en 1770, en pleno auge de la piratería, y cuando ya el negocio ese, está ahí, del rapto de personas en África para traerlas a trabajar en las minas de Perú, en los algodonales de Estados Unidos, en el tabaco, en distintas, sobre todo en minería, ya había concluido. Eso hace, digamos, tiene como una presencia cultural hasta hoy de esa cosa trágica, criminal, de capturar gente en África y traerla acá y obligarla a trabajar sin ningún derecho, y coincide con la época de auge de la piratería. Los piratas eran delincuentes que actuaban en el mar, asaltaban barcos que llevaban mercancías, y sobre eso está ambientado es como el marco en el que está esta historia de un chico mudo que vive en una isla que es atacada por los piratas. Creo que le tengo mucho cariño a ese libro. Me parece como más logrado que otros míos, y a la vez me hizo leer mucho. Es muy linda la idea de tener que investigar mientras escribís, como que te aporta ideas a lo que estás escribiendo. ¿Qué te inspiró a ser escritor y autor? La manera fácil de contestar es porque me gustaba leer. Y la manera complicada, innecesaria, pero que siempre igual la cito, es porque supongo que siempre me faltó algo que yo creía que lo podía encontrar en libros leídos o escritos por mí. Es decir, como que alguien, acá hay un colega que también podría contestar, pero creo que sí, que hay a partir de una falta. Supongo que a todas las personas les faltan cosas, nadie está completo, pero bueno, el que escribe debe ser porque piensa que puede encontrar algo, escribiendo o leyendo. Hola, buenas tardes. De la Escuela 1 del Distrito 14, una pregunta. ¿En qué pensás cada vez que haces un libro? En la campaña de Boca. No, además no está bueno pensar ahora en la campaña de Boca. No, o sea, era un chiste. Cuando uno está escribiendo, únicamente puede escribir si su cabeza está ahí. Es una actividad como el ajedrez, digamos. Si no estás metido en eso, sale cualquier cosa o nada. Es decir, por ahí la posibilidad de escribir se relaciona con ser capaz de ser tomado por lo que uno está escribiendo, que te tome, que te dicte su propia lógica, que estés como viviendo esa situación. Por ahí escribir es entrar y salir de eso, pero sí, claro, tenés que estar pensando en lo que sucede, inventando y paralelamente analizando eso, analizando lo que ocurre en el caso de la narrativa, pero también en la forma. Es decir, uno no escribe para trasladar una idea, uno quiere hacer algo, como un pintor no pinta para que lo que hace se parezca a una vaca en el campo. Quiere hacer un cuadro con los colores, la textura, cosas que él, quizás solo él ve, pero que son imprescindibles para que pueda hacer su trabajo. Y el escritor, claro, tiene que estar metido en lo que escribe. Y a mí me ocurre a veces que de hecho, al rato, escribo un rato, no mucho, nunca mucho, y de pronto me veo que estoy en el gimnasio, que me fui a hacer mates, o me puse a ver una película. Es decir, hay
así como una fuerza que te llama de eso que estás escribiendo, que te toma, y eso es lo más feliz que te puede ocurrir, también hay como un rechazo, como que uno quiere, en cuanto la cosa no funciona, hay como una necesidad de rajarle a eso, de escaparte, de ir a otra cosa, y bueno, vas y venís con eso. Hola, buenas. De la escuela 1 del distrito 14, Rubén Darío. ¿Tuviste alguna competencia? Pará, ¿dónde está el que habla? Ah, pues yo miraba otro micrófono. ¿Qué preguntabas? ¿Tuviste alguna competencia? ¿Qué sería competencia en este caso? Un autor de libros, ¿no? Que sentiste que te peleaba, digamos. Ah. No. Seguramente todos envidiamos, copiamos, no sé, espiamos las carreras, lo que escribe otro, qué sé yo, pero nunca fue demasiado grave. Nunca fue preocupante. ¿Prefiere la fantasía o la realidad? Te la complicó, ¿eh? Sí. Yo diría, prefiero las dos cosas. Es decir, como que la realidad, en todo caso, suele ser un punto de partida. Y además la realidad no es indiscutible, no es única, no es la misma para todos. Ni para uno mismo es siempre la misma. Una historia que te haya tenido por protagonista o que viviste hace 10 años, seguramente fue cambiando en tu propia mente como historia. La contaste distinto, es decir, la realidad es un material y la fantasía forma parte de las herramientas para escribir. Uno se puede volcar a eso en alguna medida mayor o menor, pero no son tan opuestas. Yo te diría que, para contestar eso, que me interesa mucho el realismo en literatura, pero a la vez necesito que eso esté como cruzado por lo fantástico o por lo estético, por otras cosas, y en algún sentido prefiero las obras que en el marco del realismo, de cierta sujeción a la realidad, incorporan cosas inesperadas relacionadas con lo fantástico. Es decir, prefiero la mezcla, algo así. ¿Hubo algún libro que no te agradó del todo escribir? Y lo peor es cuando encontrás que libros que ya publicaste no te gustan. Y claro que me pasó, todo el tiempo. O sea, cuando escribís algo, estás en una situación determinada, un gusto determinado, y lo llevás y lo publican, qué sé yo, pero después puede pasar que ya no te guste. Y yo no leo mis libros, creo que la mayoría de los escritores no lee sus libros, porque ya los trabajó mucho, porque cuando en el proceso de escritura lleva muchísimo tiempo la corrección, llega un punto en el que lo leíste tantas veces que ya no lo podés leer, como que te distraes leyendo tus propias cosas. Es mejor leer a otros autores. Y en todo caso la sorpresa, que es grata, de que un día te invitan a leer y tenés la obligación de buscar algo tuyo y que te parezca, pero no era tan malo, ponele. Como que es grato encontrar cosas que uno desconoce de uno mismo que lo escribió en otro momento. Pero sí, hay libros que no me gustan. Por suerte los puedo ir eliminando, sacando. O sea, hay reediciones, podés corregir. O sea, no es fatal, no es para siempre si escribiste un cuento malo. Lo podés sacar del libro.
Y ahora acá te podemos invitar a leer. Mira, ¿querés que te diga todo lo que... A ver, Regreso a la casa maldita. Cuentos ridículos. Lo único del mundo. Acá tengo uno que tiene cosas cortitas. Ah, muy bien. A ver. El colectivo ¿Cómo me gustan estos fantasma. libros muy usados que empiezan a perder el color? Este libro se llama El colectivo fantasma. Son cuentos relacionados con un cementerio. Es decir, los protagonistas, los personajes de este libro son muertos. Además, después hay 4 o 5 no muertos que son el cuidador del cementerio, el que hace los pozos y así. Pero es un libro de humor, no es un libro de terror. Simplemente están todos muertos, pero son una comunidad de gente muerta. El libro abre con, es lo que voy a leer, con epitafios. Epitafios son las leyendas que se le ponían a las tumbas, desde hace miles de años que se hace eso, avisando quién está muerto ahí, quién está enterrado ahí. Tiene un sentido porque antes, en la Edad Media y antes, los cementerios, o sea, se enterraban los muertos en las afueras del pueblo. En los epitafios suelen repetirse algunas fórmulas, por ejemplo, detente caminante, porque suponen que es alguien que pasa y están ahí las tumbas, entonces el epitafio, es decir, el escrito en la piedra o en la madera, invita al caminante a que se detenga a ver quién es el muerto que está ahí. Esto, como es un libro de humor, tiene esa onda. Por ejemplo, dice, yace en esta tumba el panadero Adorno, el que tenía frío y se acostó en el horno. Quería ser delgada Evangelina Leto, ahora yace aquí hecha un esqueleto. Esta es una edición que no es la última. Ejerció muchos oficios Fermín Batista, pero falló en su debut como electricista. Fuiste tan indeciso, Juan Alvarado, ¿yaces aquí o en el nicho de al lado? Y después hay un comentario sobre mi vida, una biografía. Ricardo Mariño murió en el 2102 a los 146 años. Entre su vasta obra para chicos, compuesta por más de 50 títulos, se destacan Cuentos ridículos, El insoportable, Cynthia Scotch. A lo largo de su dilatada carrera recibió numerosos premios, algunos inmerecidos y otros injustos. El más apreciado por él, El Gordo de Navidad, jamás le fue concedido. Al cumplir 100 años, escribió el volumen de memorias Mis últimos días. A los 103, Cerca del fin. A los 110, Mis últimos días 2. A los 114, Un hombre que ha vivido demasiado. A los 122, Mis últimos días 3 y 4. Sus siguientes títulos fueron Una vejez prolongada, Cuando la muerte acecha y Mis últimos días 5, 6 y 7. Su último libro, que quedó inconcluso debido a su inesperado fallecimiento, fue Las ventajas de la inmortalidad. El libro es de cuentos, yo leí lo que rodea a los cuentos, que son algunos textos cortos. En otra edición hay como estadísticas, cuántos pelados hay enterrados en el cementerio, cuántos que fueron panaderos, cuántos que sé yo qué. O sea, hay como información sobre ese cementerio, pero lo central son cuentos. Por ejemplo, hay un cuento medio famoso en las escuelas de una directora que se muere
y pasa al cementerio y en su vida como fantasma tiene ataques de ira porque empieza a encontrar errores de ortografía en el cementerio, en las lápidas. Algo que me ha pasado a mí. Yo cuando voy a los cementerios miro mucho las cosas escritas. Algunas son graciosas involuntariamente. Y esta directora, que tiene un tema con la ortografía, empieza a recorrer como fantasma el pueblo y encuentra errores en los carteles de la carnicería y tiene ataques de ira y ataca a la gente. Y eso, claro, sí, tiene un método bravo de enseñar. Bueno, pero así son los cuentos de ese libro. Seguimos con las preguntas. Hola. ¿Por dónde? Ah. Acá. Pregunta. ¿Qué género literario es tu favorito? Y creo que la novela. Leo poesía, cuento, ensayo, otras cosas, por supuesto, pero creo que cuando engancho una novela que me gusta y sé que voy a estar unos cuantos días leyendo eso, me resulta como una experiencia más profunda. No sé, me encuentro mejor con la novela. La novela tiene como una simulación de vida. Pasan cosas a distinta gente, hay como transformaciones. El cuento, por supuesto, es más corto, más concentrado, más lógico. Es otro tipo de lectura. Por supuesto que cuando se trata de cuentos buenos, poemas buenos, novelas buenas, va todo bien, no hay ningún problema. Pero tiendo a leer más novelas que otra cosa. A ver, paso por acá. Permiso. Vengo de la escuela 1 del 14 de Rubén Darío. Pregunta, ¿en qué año escribiste tu primer libro? Bueno, yo empecé a escribir más o menos en serio, y que escribí algunos cuentos que después fueron publicados cuando tenía 16, 17 años. El primer libro que salió publicado, que es ese que dije antes, Eulato, yo tenía 21, por ahí, 22. No te estoy diciendo en qué año, porque no me acuerdo, qué sé yo, pero ponele que serían el 80, 80 y algo. No sé, pero más o menos. 1980. Sí me acuerdo que el primer libro así más importante para mí, que era Cuentos Ridículos, fue en 1988. Y bueno, Hace lo importante 1000 años. era la edad que vos tenías también, ¿no? 17, 20. ¿Cómo? Lo importante también, digo, es la edad que vos tenías, 17, 20. Sí, creo que igual yo escribí mejor y más cuando era joven. ¿Y allá en Chivilcoy o ya estabas? Y no, sí, empecé escribiendo en Chivilcoy, sí. Yo me vine primero fui a La Plata, después a Buenos Aires a los 19 años, cuando terminé el secundario, del cual cumplo 50 años del secundario. ¿Qué va a ser? Son miles de años. ¿Tienes hermanos? Tengo una hermana 1 año más grande que yo. ¿Qué deporte te gusta más? Me gusta más el fútbol, me gustan otros deportes. Siempre me interesó el deporte, pero creo que centralmente es el fútbol,
lo veo con pasión. Los demás deportes con cierto interés, digamos. Hola, ¿cuál fue tu primer libro? El primer libro publicado es ese que decía antes, que se llama Eulato, pero antes escribí cuentos que fueron publicados posteriormente a ese. ¿Cuál fue el libro más exitoso que has publicado? Creo que La Casa Maldita, nunca entendí por qué, pero siempre fue... yo tengo casi todos los libros en la misma editorial y desde hace como 30 años siempre el que más se vende es ese, que por otro lado es el primero que publiqué. Es raro porque no suele ser así, en general se vende más el último. Este siempre, no sé cuándo lo publiqué, no, lo publiqué en 1991. Desde ese momento, obvio, primero era ese solo, pero siempre vendió más que todos los demás. Hola, soy... Ah. Hola, soy Joel de la Escuela 1 del Distrito 14 y pregunto si trabajaste con uno de tus hijos. Sí, tengo un hijo, Andrés, y juntos hicimos 2 libros. Uno que se llama El enigma de los 3 esqueletos y otro que no me acuerdo, pero hicimos, ahí está todo acá. Si no te acordás, Muy bien. Que son los 2 libros son como adaptaciones. Una editorial encargó que adaptáramos novelas que tenían muchas más páginas, que necesitaban como una adecuación a un lector más chico. Y entonces hicimos estos 2 libros y que me encantó. Yo hice trabajo con mi hijo, me resulta muy buen lector, me gusta mucho hablar de cine o de libros con él, y acá medio que nos dividimos los capítulos, cada uno escribía un capítulo y a la vez después el otro le corregía uno, así, fue un lindo trabajo. Por acá por el Zoom también tenés preguntas, Ricardo. Está Gaby Castroferro, ¿no? A ver si quiere, si sale ahí a hacer la pregunta. A ver, si se hace la magia. Hola, ¿te escuchan? Sí, te escuchamos, medio como un... Hola. No. Hola, ¿qué tal? Perdón, no puedo prender la cámara en este momento. Ah, bueno. Pero bueno, estamos viviendo muy de cerca a Ricardo Mariño porque está siendo trabajado en la escuela, así que es un gusto especial escucharte. Bueno, qué bueno. Te quería preguntar... sí. ¿Qué escuela es? Te quería preguntar... Es una escuela de Caballito, Manuel Montes de Oca. Ajá. Yo soy mamá de un grado, no Ajá. soy docente de la escuela. Te quería preguntar, ¿cómo fue que decidiste escribir para niños y niñas? Si fue algo que te sucedió o lo fuiste pensando de algún modo. Y después también cuando estás escribiendo algo nuevo y bueno, uno tiene que distenderse, tiene que cortar para descansar la vista, etcétera. ¿Qué actividad elegís ahí para intercalar? Bueno, la que me sale rápidamente, empiezo por la segunda pregunta. Juego al ajedrez. O sea, sigo con la computadora, juego al ajedrez en una página donde juegan cientos y cientos de personas de distintos lugares, gente que uno no conoce, y juego al ajedrez o leo o me voy a caminar por el Parque Centenario, me voy a un gimnasio, no sé, hago mates.
en la tarea de escribir hay muchísima pérdida de tiempo. O sea, el tiempo usado, yo supongo que nunca, en mi caso, supera 1 hora por día. Todo lo demás es la puesta en escena, leer algo, prepararte, qué sé yo. Pero sí, también leo los diarios. El hecho de que en el mismo electrodoméstico esté la máquina de escribir y el entretenimiento conspira mucho contra la escritura, porque, o sea, tocas una tecla y estás leyendo un diario o hablando con alguien, las redes, qué sé yo, se pierde mucho tiempo ahí. Y en cuanto a por qué empecé a escribir literatura infantil, es totalmente casual. Yo escribía, no solo que escribía para adultos, sino que no concebía otra cosa, y de la literatura infantil no tenía la menor idea. Pero coincidió con que fue el año que vine a vivir a Buenos Aires, y con mis amigos, que son escritores de literatura infantil también ahora, Oche Califa, Horacio López, vivíamos juntos, teníamos 19, 20 años, y hacíamos changas, pintábamos casas, que de golpe apareció la noticia o alguien nos contó que en una editorial compraban cuentos para chicos. Y como si hubiéramos escrito antes, salimos escribiendo cuentos para chicos sin la menor idea, y pasó que los aceptaron. Quien nos recibió era Centro Editor, esa editorial, la que compraba esos cuentos, y la directora era Graciela Montes. De manera que entramos por el mejor lugar posible, pero nos entusiasmó el género. Yo vi que mientras para adultos escribía cosas medio oscuras, para chicos me salía humor. Entonces como que fue una puerta hacia una producción escrita que no estaba en mis planes. Y lo mismo Oche y Horacio, los tres empezamos publicando a la par y de la misma manera, diría, inesperadamente. Bueno, estamos llegando a las 3 de la tarde. Ajá. Mira, ahí hay otro montoncito. Sí, a ver, hay más manos levantadas. Mira todas las preguntas que quedan. Siempre es bueno quedarse con preguntas, ¿no? Esta chica que pobre está levantando la mano desde que arrancamos. Muy bien su intervención. Muy bien, a ver. Hola, ¿qué dificultades has enfrentado en toda tu carrera como escritor? ¿Cómo? ¿Qué dificultades enfrentaste en toda tu carrera como escritor? No, pues es que no encuentro dificultades. Las dificultades que suelen tener los escritores, que una es la dificultad para publicar, la dificultad fuerte en la mayoría de los casos de no tener tiempo para escribir porque tienen que trabajar en algún trabajo que les lleva todo el tiempo. No tuve eso. Creo que no encuentro dificultades. O sea, tal vez haya habido de mi parte una decisión, pero los trabajos que me fui consiguiendo desde que me vine a vivir a Buenos Aires a los 19 años, como decía antes, siempre eran trabajos que me permitían escribir. Siempre eran trabajos de poco tiempo o a la noche, o por alguna razón siempre eran trabajos que me permitían leer, tener mucho tiempo libre, y después ya, no sé, a cierta altura ya vivía de los derechos de autor, de manera que el mayor problema de los escritores, que es ese, ganar dinero con su trabajo de escritor, es una gran dificultad. Bueno, esa yo no la tuve, y a la vez tuve tiempo. O sea, habré tenido pilas de dificultades en otros ámbitos, pero no en ese. Ese, de alguna forma, lo despejé de entrada. Bueno, vamos a repasar un poco lo que tenemos acá. Acá, por ejemplo, en este libro está Eulato. ¿Qué más? ¿Qué tenés por ahí? Acá está un chico preso en un castillo, Pulgoso y otros cuentos.
Cuentos ridículos, La expedición, El mundo de Cynthia Scotch, La sonrisa de la ballena, La revolución, el cuento El rapto, que está acá dentro de Quelonios, El mutante y otros cuentos. bueno, acá está El héroe y otros cuentos, Ojos amarillos, Los demonios, Historias del flechazo y la nube, otra vez Cynthia Scotch, El misterio de los 3 esqueletos, Regreso a la casa maldita, Cuentos ridículos, otra edición, Lo único del mundo, El mar preferido de los piratas, La casa maldita, Cuentos del circo, Cuentos espantosos, El tren de los gnomos y El colectivo fantasma que ya compartiste. Ahora, para despedirnos de todos estos, ¿nos podés compartir al menos un pedacito, un fragmento? ¿Elegirías alguno para leernos una partecita? Acá votan. ¿Qué votan? ¿Cuántos No, elegí libremente, No. yo solo. ¿Cómo que quieren? No escucho, pare que no. ¿Qué quieren? Cuentos espantosos. Sensaciones horribles hay ahí adentro. Ah, tienen el regreso a la casa maldita. ¿Están tentados con eso? Voy a leerles uno cortito y raro, que se llama Algo que cae. A menudo olvido que mi casa está en el 10º piso. Salgo corriendo a comprar galletitas al kiosco, por ejemplo, y distraídamente salto el balcón como si en verdad se tratara de una pequeña valla tras la cual estuviera la vereda. Recién cuando voy por el aire, dando inútiles manotazos, reparo en mi error y me prometo tomar medidas para que esto no vuelva a sucederme. Pasan los pisos, es decir, paso yo, el 9º, 2 viejitos que de jóvenes fueron cantantes, el 8º, no vive nadie, el 7º, la solterona que se cree canario, el 6º, los mellizos con cara de asesinos, y así el 5º, el 4º, el 3º, la que siempre está asomada al balcón y una vez más me mira pasar, el 2º, el 1º. A esta altura es común que piense, si hasta aquí llegué bien, cuando voy por la palabra bien, ¡paf!, doy contra el piso. La gente se amontona, confusamente escucho sus opiniones, suena una sirena, alguien grita, finalmente me levanto, sacudo mi ropa, rojo de vergüenza, pido tranquilidad a la gente y, como si nada, continúo hasta el kiosco. Regreso con las galletitas, subo en el ascensor y ya dentro de mi casa, a salvo de las miradas de los vecinos, ahí sí aúllo de dolor. Después tomo el teléfono y pido turno al hospital. En general me dan hora para la semana siguiente. Devoro las galletitas. Era raro, ¿o no? Un fuerte aplauso para todas las escuelas, un fuerte aplauso para Ricardo.